La historia de Gun Force empieza en los salones de arcade o recreativas por allá en 1991, donde el juego original hizo aparición. Dicho juego fue desarrollado por Irem. Luego, en 1992, este título tendría support para la Super Nintendo. El encargado de su programación sería Beats Studio. Gun Force es un gun and run que maneja la fórmula clásica donde puedes utilizar una variedad de vehículos que te permiten disparar mientras los piloteas. El juego original supo aplicar bien este concepto, pero al portearse al Super Nintendo muchas de las virtudes iniciales con las que el título contaba se vieron desmejoradas. Manejar vehículos le da un buen toque al juego, sin embargo la movilidad puede llegar a sentirse bastante torpe, al punto en que en algunas ocasiones llegas a ser más vulnerable utilizando los vehículos que jugando normalmente, debido a lo difícil que resulta evadir los ataques enemigos. Otro aspecto a mencionar sería que los saltos pueden llegar a ser bastante inconvenientes en algunas ocasiones, ya que tienes poca maniobrabilidad una vez en el aire. Los saltos suelen ser bastante lentos y largos para hacer un run and gun, lo que te hace presa fácil a la hora de tratar de esquivar los rápidos proyectiles enemigos. Aunque no todo es malo, el juego cuenta con modo cooperativo, lo que siempre hará a cualquier juego bastante más disfrutable. El juego cuenta con buena variedad de armas, desde lanzallamas hasta bazucas, pero nuestra munición es limitada, así que no puedes simplemente spamear disparos si lo que quieres es llegar al jefe del nivel con algo de munición. Dicho lo dicho, debo señalar que a pesar de que el juego de Super Nintendo presente algunos fallos a nivel de jugabilidad, su versión de arcade es mucho mejor, tanto jugable como gráficamente. Y bueno, para nadie es un secreto que los juegos eran mucho más completos en sus versiones de arcade. Pero siento que más que las limitaciones propias de la consola, lo que le jugó un poco en contra a este título pudo ser un mal trabajo de programación por parte de Beats Studio. Un porteo que se quedó muy corto frente a la versión original. Como dato curioso, existe una secuela de este título para arcade, Gun Force 2, la cual evidencia un clarísimo enfoque a lo que unos años más tarde se conocería como Metal Slug, ya que fue desarrollado por el mismo equipo, así que de alguna manera podríamos decir que Gun Force es un precursor del Metal Slug, y puso su granito de arena para algo mucho más grande y pulido. En términos generales, les puedo decir que Gun Force para la Super Nintendo es un conjunto de muy buenas ideas que pudieron haberse ejecutado mucho mejor, pero eso no implica que el juego no sea disfrutable. Simplemente el catálogo de la Super Nintendo es tan completo y tiene tanta calidad que este título se ve opacado por otros como Contra o Super Turrican. En todo caso, cumple con ofrecer un rato de diversión si buscas una alternativa dentro del catálogo.